tardes a todos. We'll be in Acts chapter 2. Acts chapter 2. Pueden ir a Hechos capítulo 2. The book of Acts is written by the physician Luke. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas wrote the Gospel of Luke, Lucas escribió el libro de Lucas and he wrote the book of Acts. y escribió el libro de Hechos también. Hechos is the Acts of the Apostles. El libro de Hechos son los actos de los apóstoles. You may recall that the first half of the book focuses on Peter. Los primeros versos que habla aquí se enfoca en Pedro. The second half of the book focuses on Paul. La segunda parte de este libro se enfoca en Pablo. It describes the beginning of the church Describe el comienzo de la iglesia, and how it spread from Jerusalem to the outer parts of cómo the fueron world. esparcidos de Jerusalén para afuera. As you turn there, I want to tell you about some of my students in school. Después voy a decirte algo sobre algunos de mis estudiantes de la escuela. When the students come to school, when they're paying money to come, Cuando los estudiantes pagan dinero por venir, it demonstrates they want to learn something. ellos están demostrando que quieren aprender algo. They're paying money to be there. Están pagando dinero para estar ahí. So they're motivated. Es una motivación. You know, when we go to high school, sometimes the children aren't motivated. Cuando vamos a la escuela, a veces los niños no están motivados. They go because they have to go there. Ellos van porque tienen que ir. But when you're paying money out of your pocket, Pero you want cuando to go pagas there. dinero de tu bolsillo, tienes que ir. But not everyone that wants to go to college or seminary necessarily wants to learn. No todos tienen que ir o quieren ir al colegio para aprender. Sometimes I run into students that argue with me, Solamente algunos quieren ir para argumentar, para conflicto. which is fine because I don't know all things. Que por parte está bien porque yo sé todas esas cosas. But I found that what my job is Pero yo encuentro cuál es mi trabajo. is to teach them something about God's Word Enseñarles a ellos algo de la palabra de Dios. and not to follow what I tell them, No siguiendo lo que yo les diga, but to go to God's Word pero themselves. yendo para que ellos puedan ver lo que Dios dice. My job is to point them to study God's Mi Word. trabajo es apuntarles a ellos que estudien la palabra, Because I don't want them to follow me, porque no quiero que ellos me sigan a mí, because I'm going to make mistakes. porque yo cometo errores. So they should go directly to God's Pero Word. ellos tienen que ir directamente con Dios. Now, if we think about how the church developed, Vamos a pensar un poco de cómo es la iglesia. Jesus was the beginning of the church. Cristo fue el comienzo de la iglesia. He died, he was buried, he was murió, resurrected. Él se enterró y resucitó. And then what we see in Acts chapter 2 is the sending of the Holy Spirit. Y en el capítulo 2 vemos cuando mandó el Espíritu Santo. And that's the start of the church. Eso fue el comienzo de la iglesia. They start in Jerusalem. Comenzó en Jerusalén. And it develops for a few hundred years into what we begin to know as the Roman Catholic Church. About 350 years, it develops into what's known as the Roman Catholic 300 Church. años atrás fue revelada cómo tenía que ser la iglesia católica. Yeah, it's the Roman Catholic Church. Es la iglesia romana católica. Yeah, it's called Roman because it's from the Empire of Rome. Habla de Roma porque fue hecha en Roma. It's called Imperio Catholic. romano. It's called Catholic because it means universal. Y le llaman All católico believers. porque católico quiere decir universal, creyentes. And it's called church because church means those who are called Pero out. le llamamos iglesia porque la iglesia se llama llamados, escogidos. And through the Roman Catholic Church, they taught people about God's Word. Sobre la iglesia católica ellos hablan sobre la palabra de Dios, Not everyone could read. pero no todos quieren leer. Not everyone had a copy of God's Word. No todos tienen una copia de la palabra de Everyone Dios. that had a Bible had it handwritten, all the parts of the Bible. Cada uno tenía su pedazo de papel y escribir su pedazo de Biblia. And it was the monks that would copy the Bible meticulously, perfectly. The monks, so that only the wealthy, only the kings, only the rulers would be able to have such access. Solamente algunos reyes o algunas personas importantes pueden tener este papel. Well, because the Catholic Church had this control, it was incredible power they could exercise over everyone. ¿Por qué la iglesia hizo esto? Porque ellos tenían un gran poder
sobre cada uno de ellos. They sobre were cada the persona. dispensers of God's word. They were the ones who distributed what God's word said to the people. Ellos querían distribuir qué es lo que la palabra de Dios decía para la gente. But in the 1500s, something happened. Pero en el año 500 algo pasó. People, monks, tried to start translating the Bible into their own language. Pero gente empezó a traducir la palabra en su propia lengua. One of them was Martin Luther of Germany. Uno de los otros fue el alemán Martin Luther King. And the more he studied, he believed that it wasn't the salvation through the church. Cuando más estudiaba él iba aprendiendo más la salvación de It la was iglesia. salvation through God's word. Que la salvación venía a través de la palabra de Dios. It says, by His word, you're saved. Decía, es por By la His palabra, grace you are es saved. por la gracia que será salvo. It's not through some kind of distribution of salvation through the church, but Pero it's no through porque His de lo que word. tú puedas distribuir para la iglesia, sino por la gracia de Dios. And then one of the most innovative inventions ever developed came about, an invention. Es una de las invenciones que ha habido It's called the printing press. de la imprenta. The printing press. It's how you print books. De lo que uno puede hacer copias. You make Es una de las copies of books. invenciones. And then the Bible could be distributed Y a partir de eso everywhere. pudieron hacer muchas Biblias y distribuirlas por todas partes. You know, the first book ever printed Ustedes saben de cuál libro fue imprento, was the Bible. fue copiado, fue la Biblia. Why would it be the Bible? ¿Por qué tuvo que ser la Biblia? Because it was the most important book. Porque es uno de los libros más importantes. And so it was the first book printed. Es el primer libro que fue imprento, copiado. More copies of the Bible than any other book. Este es uno de los libros que ha tenido más copias de cualquier otro libro. Not by a little, but by a lot. No de poquito, sino de mucho. Nearly every language. En todas las lenguas. Thousands of different languages. En diferentes miles de lenguas. There's still some that don't have the Bible. Y sigue siendo la misma la Biblia. But because we have an ability to read now, Pero ahora tenemos capacidad y and we have para leerla. access to His Word, Tenemos acceso para esta palabra. we can go to His Word and learn about God. Y podemos ir a la palabra y aprender de Dios. But it's not simply reading the Word, Y no simplemente leer la palabra, it's understanding the Word. sino entender la palabra. That understanding comes through the Holy Spirit. Y al entenderla viene por el Espíritu Santo. That happened at Es lo Pentecost. que pasó en el Pentecostés. Acts chapter 2. En el Hechos capítulo 2. Let's read. Vamos a leerlo. And go ahead and you can read it. Yo lo voy a leer. Hechos capítulo 2 del 1 al 13. Amén. Amén. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pues partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndonos unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos llenos de mosto, están llenos de mosto. Amén. Aleluya. In the very first verse, it talks about the day of Pentecost. En los primeros dos versículos habla del día del Pentecostés. Pentecost was not a Christian holiday. El Pentecostés no es una celebración Because here, cristiana. this is the first day where you Porque see Pentecost. Aquí es el primer día donde se vio el The Pentecostés. church has just started. Es donde la iglesia empezó. So what does Pentecost mean? Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Pentecostés? To the Jewish people, what does it mean? De la gente judía. ¿Qué está hablando la gente judía? Pentecost points back to the Old Testament.
El Pentecostés apuntaba al Viejo Testamento. It's a feast, it's a celebration. Es una fiesta, una celebración. It's a celebration 50 days following Passover. 50 days So- following Passover. 15 días celebrados después. That's Eh, go ahead. Can you repeat again the last part? It's 50 days after the Passover. Es 15 días después celebrada del tiempo pasado. You remember the Passover of the Old Testament. ¿Ustedes recuerdan what is the Passover? The Passover is when the people were sacrificed, or the firstborn died Okay. in Moses. Remember the story? Deuteronomy 16. No. The story with the Passover. The Passover, yes. Yeah. It's when the plagues came, and the last plague of Egypt was Oh, ya, la Pascua. Sí. Pascua. Lo sacó el Sí. pueblo de Israel. No lo entendí la palabra. That's Pascua. right. On the last plague that Moses told Pharaoh, he said, "Let my people La go." primera parte donde Moisés le habló al fariseo, le dijo, deja ir a mi gente And God said He was going to send a death angel, y deja ir a esta gente. and that the people were to slay a lamb and put lamb's blood above their doorpost. Y le dijo que tenía que morir una de sus primogénitos, y fue cuando pusieron la sangre en los postes de las puertas. And when the death angel came and it saw a doorpost that had the blood of a lamb over it, it would keep going by. Cuando venía el espíritu y veía esa sangre puesta ahí, dice que el espíritu seguía. But if it came to a house that did not have the blood Pero over the cuando door, venía eso y no veía esa sangre en la puerta, the firstborn of that home would el die. primogénito tenía que morir. And so all the Egyptians lost their firstborn children. Todos los egipcios tuvieron que There's Se les- weeping se les and murió crying su- throughout the entire land. fue sobre toda la tierra entera. But the Jewish people, their children survived. Their children survived, the Jewish people. Pero de los judíos sobrevivieron muchos niños. Now this wasn't just an event for the people of Israel. Ese es uno de los primeros eventos de la gente de This is Israel. an event that points to what was coming in the Messiah. Este es uno de los eventos que apuntaba al Mesías. When Jesus died on the cross, Cuando Cristo murió en la cruz, His blood was for us. la sangre It dio was por his nosotros. sacrifice. Eso fue el sacrificio. And so what would happen is whoever believes in the name of the ¿Y Lord qué pasó? Jesus, Cuando alguien cree en el nombre they del will Padre y be del Espíritu saved. Santo, él será salvo. those who don't accept the blood of Christ, they will die. Y aquel que no acepte la sangre de Jesucristo, él morirá. It's the same thing. Es lo mismo. It points to the future. Apunta para el futuro. Well, every year Cada Moses año, told the people Moses le decía a la to gente celebrate the Passover. que celebrara la Pascua. The day of the Passover, El día de esa celebración, they would be solemn and mourn, because that night the death angel comes. But the next day, the day after the Passover, they would celebrate a feast. cuando ese día que celebraban, cuando pasó el Espíritu para llevarse a la gente, hasta el día siguiente lo celebraban. So this would happen every year. The people would remember Passover. Y después de ahí, cada año celebraba eso, la Pascua, lo que había pasado. Well, they would also celebrate another feast, a feast of first fruits. Cuando celebraban otras fiestas, la fiesta de los frutos, de los primeros frutos, 50 days following the Passover, they would have another celebration. a 15 días después tenían que hacer otra celebración. 50 years. 50 days. 50 15 days. días, 15 días. See, and that's called the Pentecost. Eso le llaman Pentecostés. That's when they remember Eso es cuando recuerdan and celebrate the first fruits of their flock. celebrar los primeros frutos It's a free will offering to God. y darle la ofrenda a Dios, dar una ofrenda a Dios. That's what the Jewish people are to be remembering here in Acts chapter Fue cuando 2. la gente esta judía recordó en estos capítulos, You know estos that versículos. Jesus was sacrificed Cuando ustedes recuerdan cuando Cristo fue at sacrificado, Passover. fue en la Pascua. He was killed Él on that Friday. Él fue muerto el viernes He gave up his spirit that Friday. y dio el espíritu el viernes. And the soldiers went out to break his legs because the Jewish people didn't want a dead body on the Sabbath. Ustedes recuerdan que los soldados querían quebrar las piernas a Jesucristo, pero los judíos
no querían hacer eso por el sábado. But on the next day, on Sunday, on Domingo, they went down and found that Jesus' tomb was empty. Pero ustedes saben que lo que pasó el domingo cuando Jesucristo resultó que la tumba estaba vacía. He wasn't there anymore. Él no estaba ahí nada más. That's the 3 days Fueron 3 días where Jesus was separated from God. que But he estuvo was separado de Dios, resurrected. pero él resucitó. And he presented himself to the believers. Él se presentó a los creyentes después And he taught them y les dijo a ellos for an additional 40 days. por 40 días adicionales más. We studied before that Jesus spent 40 days after the resurrection teaching the disciples. Y podemos ver aquí que estuvo 40 días después de que resucitó enseñando a los discípulos. And then he ascends into heaven. Y después fue enviado That's al what we cielo. studied last time in Acts chapter Fue 1. lo que vimos en el Hechos capítulo 1 We see his ascension. y vimos su He ascensión. says, I'm going to send you a helper. Y les dijo, yo voy a mandarles un ayudador And he's going to be a counselor. y él va a ser su consolador And he's going to help you y when I leave. les va a ayudar cuando yo me vaya. And so he goes. Y después él se fue. 10 days later is 10 Pentecost. días después llegó el Pentecostés. That's what's happening at this event. Y él fue lo que pasó en este evento. The men here are in the upper room, the same upper room that they were at when he did the Lord's Supper before he was crucified. The disciples Los discípulos, are in the upper room. todos estaban en el aposento. They're in the same upper room as they were when Jesus did the Last Supper with them. Pero fue lo mismo que pasó cuando él se les apareció a ellos. It says here they're all in one accord, they're all together. Estaban todos juntos They're all in one place. en un lugar And they hear this sound from heaven. y escucharon un sonido del cielo. They hear this thing that's like rushing wind, but it's not wind, it's like a rushing wind. Es como si hubiera un viento fuerte, pero no es como un viento It fuerte. says the whole house there, they're sitting here at this noise and this rushing wind fills the whole house. Y se escuchó a la ciudad y sobre todo ese lugar, esa casa. And then this speaking of tongues falls on them, speaking of languages falls on them like fire. Y después se les fueron repartidas algunas lenguas como fuego. Hablaban lenguas. Something important is happening here. Algo importante pasó aquí. Something really big is happening. Algo bien grande pasó aquí. And it goes on to say in verse 5, En el verso 5 dice, they were in Jerusalem, the Jews, los judíos que moraban en they were Jerusalén, all devout. These people were all devout men. todos los hombres piadosos They were from every nation. de todas las naciones, There's probably 120 of them. probablemente eran como 120, And they heard, ellos oyeron. in verse 6 it El says, 6 dice, everyone heard in their own language. Y ellos estuvieron en su multitud y estaban confusos, cada uno iba a hablar en su propia lengua. Now look at verse 8. Y ven It says, el versículo 8. we hear in our own language. It says it again. It says it a second time. Y el We segundo- hear en in el our ocho- own language. En el 8 dice, y oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua. And then in verse 11 it says, we hear them speaking in our own language. Y vuelven a hablar otra vez, por tercera vez, y se están hablando en nuestras propias lenguas. I don't know what's going on here. Yo no sé qué habrá pasado aquí. I wasn't there. Yo no estuve ahí. A lot of people focus on the speaking. Mucha gente se enfoca en el hablar, But this passage is not focusing on the speaking. pero este pasaje no se enfoca en el hablar. It's focusing on the hearing. Este pasaje se enfoca en lo que oyeron, They're hearing him. en lo que oyeron de él. Who are they hearing? De quién habían oído, What are they hearing? qué es lo que escuchaban. Well, it tells us here. Nos dice aquí, They're hearing, in verse 11, en el 11 dice, the wonderful Las works maravillas. of God. las maravillas de Dios, la maravillosa palabra de Dios, That's what they're hearing. es lo que oyeron, They're hearing about God. oyeron de Dios. So what is the most important point about this passage? ¿Qué es lo más importante de estos pasajes? Who is the most important one about this passage? ¿Cuál es el punto más importante de estos pasajes? It's God. Es Dios. All this noise, all this wind, all this shaking, Todo el movimiento, todo esto, todo lo que oyeron, todo the fire el of the viento, tongues, all the language, las lenguas, the el fuego, one understanding of what everyone was saying, one understanding, they hear it's all about God.
todo lo que esa gente vio y escuchó fue de Dios. This is important. Es muy importante esto. There are some passages elsewhere in Scripture. Aquí hay unos pasajes en las escrituras. The first one I want you to look at is in 1 Corinthians Lo primero que quiero que vayan a ver es en 1 Corintios, chapter 5. capítulo 5, versos 7 y 8. This talks about the Passover. Esto habla sobre la Pascua. We already talked about the Passover being from the Old Testament. Eso se venía hablando desde el Viejo Testamento. Okay? This takes the Passover and connects it with who Jesus Christ Y is. esto vino a hacer una conexión de lo que era Jesucristo. Read 7 and 8. Vamos a leer el 7 y el 8 de 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Do you understand that? ¿Entienden eso? For indeed, Christ, our Passover, was sacrificed for us. Porque Cristo ese fue sacrificado por nosotros. It ties him to the Old Testament. Hablaba del Viejo Testamento. Rather, it takes the Old Testament and shows how it's pointing to him. Viendo eso, agarraban el Nuevo Testamento y apuntaba a él. Apart from Jesus, Aparte de Jesús, who can be saved? ¿quién puede salvar? No one. Ni uno. There is no hope No hay esperanza apart from Christ. aparte de Cristo. No hope. No hay esperanza. Now let's look at the first fruits, Vamos a ver los primeros frutos. which is what the Pentecost is about. Es de lo que habla del Pentecostés. The feast of the Pentecost. La fiesta del Pentecostés. Read 1 Corinthians. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 24. You go ahead. Read. 1 Corintios capítulo 15, verso del 20 al 23. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primicias. Primicias. He's the first fruits. Es la primera, el primer fruto. That ties the Pentecost to Christ. Está junto con lo que pasó en el Pentecostés. Now, Ahora, if you think about the Old y Testament, si tú piensas un poquito sobre el Viejo Testamento, all of what happened in Moses' day pointed to Christ. si tú ves todo lo que pasó con Moisés, apuntaba para Cristo. The Passover, the La Pascua, sacrifice, los pointed to sacrificios, Christ. apuntaba para Cristo. Then Moses leads them out. Moisés venía todo lo And they- que de ahí. They build the tabernacle, Ellos hicieron el templo, el tabernáculo, and they have inside the temple the Ark of the Covenant. y adentro tenían el arca del convenio. And inside the Ark of the Y Covenant, adentro del arca del convenio they have the Ten Commandments, tenían los 10 mandamientos, Aaron's rod that la budded, vara de Aarón and manna y el maná. that came from heaven when they were in the wilderness. Cuando ellos estaban para que fueran On testigos. top of the Ark of the Covenant was this golden seat. Y todo lo que tenía era de oro la tapa. And this was in the section called the Holy of Holies. Y ellos lo tenían en un lugar donde llamaban el lugar And santo the only santísimo. one that could go into the Holy of Holies was the high priest. Solamente el que tenía que ir a ese lugar era el sacerdote. He was in the outer section, Él estaba en el where they ático. would take the sacrifices of the animals, they would kill the animals and drain their blood. Cuando ellos se crearon el mal, él traía la sangre. Then the high priest would take a hyssop branch, and he would dip it in the blood. Y el sacerdote alto vendía y traía la sangre. The blood that was made for the sacrifice of their sins. Y la sangre esa era por sacrificio por los pecados. The priest would take 2 goats. One they would pray over, and they would send him out in the wilderness. And that goat would take the sins and go out into the wilderness. A goat. Él tenía dos borregos.
See, one goat they would pray over and put all the sins of Israel on that goat. Y ponían la mano sobre él para que fueran todos los And then they pecados. send it out in the wilderness. Y después tenía que mandarlo para No one would touch that goat. It would go out there and it would para die. afuera, y nadie tenía que tocar ese porque And the other goat, era malo. the one that was pure, Pero el otro they que tenían they ahí, would kill that goat. ese era para el sacrificio. The one that didn't have any sin. Uno que no tuviera limpio, The que no one that tuviera didn't nada, have any blemish. que no tuviera ningún. And they ninguna take that maldad. blood from with the hyssop, and the high priest would go in and he'd sprinkle it on the Le mercy sacaban la seat. sangre y iba al lugar santísimo. And the blood of that goat would be on the golden stand, the golden mercy seat. Y la sangre se rociaba sobre la mesa del sacrificio, la And all misericordia. of Israel could stand back and they could see from a distance the Shekinah glory of God, the glory of God in a bright ray of light Israel coming estaba down. afuera viendo, los judíos estaban desde afuera viendo cómo la gloria se posaba en ese lugar. Now God would not remove their sins, Pero Dios no removía el pecado. but this act of faith pointed to the coming of Christ, the Pero, one who pero would este remove acto their de fe sins. apuntaba para una cosa que venía. And so Y después, this went on. Moses was their mouthpiece from God. algo que venía era Moisés, que venía era un llamado de Dios. Then Moses died and other prophets followed Y him. Moisés murió y vino otro profeta. And the prophets would speak on behalf of God to the people. Y el profeta era un hombre enviado de Dios para la gente. And then the time of the prophets ends at the end of Malachi. Y los el tiempo de los profetas acabaron en el libro de los Malaquías. And there's 400 years of silence where nobody says Después de anything. Malaquías hubo 400, 400 years. 400 días de Then John the silencio Baptist comes on the scene. hasta Juan el Bautista cuando él And he llegó. starts saying the Messiah is coming. Y él empezó a decir, el Mesías viene, He's coming. él viene. And then shortly thereafter, Christ comes. Y lo que él estaba apuntando era que Cristo venía. Now who do the people hear from God from that point forward? ¿De dónde oía la gente de Dios de ese punto al otro punto? Jesus. De Jesús. He's the only one. Es el único. If you're going to learn about God, you're going to learn about it from Jesus. Y cualquier cosa que tú quieras aprender de Dios, vas a aprender de He Jesús. says, I and the Father are one. Yo soy If you el know Padre me, y you know yo the somos Father. uno. Si tú conoces a mí, me conoces If you al reject Padre. me, you reject the Father. Si tú me rechazas a mí, rechazas al Padre. But then he says, I'm not going to be here forever. Pero él le dijo una cosa importante, yo no voy a estar aquí para He siempre. says, I'm going to leave. I'm going to Yo go. me tengo que ir, But I will leave someone for you. pero yo voy a dejar a alguien para ustedes. I will leave you a counselor. Pero yo voy a dejar un consolador Someone para who can ustedes. help you. Alguien que pueda Someone who ayudarlos. will be with you. Alguien que va a estar contigo. Where's Jesus? ¿Dónde estaba Jesús? He's at the right hand of the Father. A la diestra del Padre. Now, a lot of us say we have Jesus in our heart. Pero muchos dicen, yo You tengo pray a to receive Jesucristo Christ into your en heart. mi corazón. Oramos para que Cristo venga en tu corazón. Do you have a mini Jesus inside your body? O tú tienes muchos Jesús en tus cuerpos. No. No, Jesus can't fit inside there. porque Jesús no puede So what estar- is in there? ¿Qué está aquí adentro? Well, that would be the Holy Spirit. El Espíritu Santo. The one who he sent. Lo que Él mandó. The Holy Spirit now is our access to God. El Espíritu Santo es el acceso para ir a Dios. When we accept Christ as our Savior, we are Cuando reconocemos a receiving the Holy Cristo Spirit of por God. Salvador, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Well, wait a second. I thought you had to receive Christ. Oh, esperen un segundo, yo pensé que tú has recibido a Cristo. Well, I thought if you know Christ, you know the Father. Pero si tú conoces a Cristo, conoces al Padre. Does that mean the Father is inside you as well? Porque entonces el Padre está adentro contigo también. Well, in a way, sort of. Amén, Ah, sí. pero If una you know the parte. Father, Si you know the conoces al Padre, Son. conoces al Hijo. If you know the Son, Si conoces you al have the Hijo, Spirit. tienes al Yeah. Espíritu. It's the three persons of the Son Trinity. tres personas de la Trinidad. Now, these aren't three different people that wear different hats. Entonces tenemos They're tres personas con tres perfectly cachuchas. united. Pero It is no, only one pero God las tres son una unidad y in solamente hay three un Dios. persons, the Father, Tres the Son, and the personas, Holy el Spirit. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. While God spoke to the people Cuando Dios le habló a la throughout the gente, Old fue Testament, por el Viejo Jesus Testamento. spoke to the people during the beginning of the New Testament. Cristo le habló But from en el here Nuevo forward, Testamento. it's the Holy Pero Spirit de aquí that para directs acá, us. habla It's the con el Holy Espíritu Spirit that Santo. convicts us. Solamente el Espíritu It's the Santo Holy puede Spirit that convencernos. condemns us when Él we nos do things that are convence wrong. de condenación, que estamos mal. He doesn't judge us. Él no es un juez. He lets us know when we're Él wrong. nos hace saber de lo que We no estamos longer mal. enjoy our sin. Pero que no es felicidad When en we sin, we're pecados. miserable.
porque somos unos miserables. And He is He who saves, He who redeems us. Pero ¿quién nos salva? ¿Quién nos redime? It says that by no other name can man be saved but by Jesus Pero no hay Christ. otro nombre dado a los hombres que es Jesucristo, donde que podemos ser salvos. Right? Is that true? Eso es verdad. That's absolutely true. Es By no other absolutamente name verdad. No can hay you be otro saved nombre except by que tú Jesus puedas Christ. ser salvo solamente It en is Jesucristo. His Spirit el that Espíritu is de Él sent to you, that you receive, que nos manda el Espíritu Santo que recibimos de Él. that allows you to have communion with Him. Pero tenemos que tener una comunión con Él. Amén, sí. I have some passages to prove this. Yo tengo unos pasajes para probar esto. First, in John chapter 7, Una es en ¿En Juan? Juan 7, capítulo 7. verse 37 and 39. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Ok. Amén. Amén. Dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así es. The living water is who? ¿Quién es esa agua? ¿De quién está hablando? It's the Spirit of God. Es el Espíritu de Yes. Dios. ¿Sí? Yes. ¿Sí? It says, but the Holy Spirit had not been given to them yet, Dice que todavía no le daban espíritu a ellos todavía. because Jesus had not been glorified Porque no se había yet. glorificado aún. Right? Ya. ¿Está bien? All right. Let's look at Romans chapter Vamos a ver 8. ahora Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 11. You read that passage. Ujú. Amén. Amén. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Okay. Está bien. In verse 9 it says, En el versículo 9 if dice, anyone does not have the Spirit of Christ, Y he cualquiera is que not no- his. tenga el Espíritu Santo de Dios, no es de Él. Now, is there a difference between the Spirit of Christ and the Holy Spirit? Esta es una diferencia entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. No, there's not. No, Because no there's es one así. baptism, one Spirit, No hay ninguna diferencia. one Father, Porque hay un one bautismo, Christ, hay un Padre, one un church. Hijo, It's one. una iglesia, un bautismo, es uno. It's not many spirits. It's no, one No hay Spirit. muchos espíritus. It's solamente the hay Holy uno. Spirit. Es el Espíritu Santo. If you don't have the Holy Y Spirit, si tú no tienes you el don't know Espíritu Santo, Christ. tú no conoces a Cristo. If you have Christ, you know the Holy Spirit because He indwells you. Si tú no conoces a Cristo, no tienes el Espíritu Santo porque Él es el que está dentro Ephesians. contigo. Efesios, Chapter 4, capítulo 4, versículo del 1 al 6. verse 4 specifically. Es algo específicamente. Yeah, just read 4. It says, one body, one Spirit, one hope, one calling, one baptism. Efesios 4, 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Sí. I got a question. Yo tengo una pregunta. How many baptisms does it say there are? ¿Cuántos bautismos debe hacerse? Uno. Uno. One baptism. Un bautismo. How do you receive Christ? ¿Cómo recibiste a Cristo? You are baptized into His Spirit. El bautismo en su espíritu. When you receive Cuando Christ, tú recibes a Cristo, you are baptized into the Spirit. tienes que ser bautizado por el espíritu. Okay? Let's read a little further. Vamos a ver más acá. Mark 1:8. Marcos 1:8. Marcos 1:8. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Where does the baptism of the Holy Spirit come from? ¿De dónde viene el Espíritu Santo? ¿De dónde viene?
Comes from Christ. viene de Cristo. It comes from Christ. Did the baptism come while Christ was present or when Christ left afterwards? Está hablando de que vino del presente o cuando se fue. It came at Pentecost. Viene del 50 days after the Pentecostal, Passover. 10 days after the ascension. a 10 días después de la ascensión. Right? 15 días después de la Ascensión. ascensión. 1 Corinthians chapter Vamos a 12, ver 1 Corintios capítulo 12 verse 13. del 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 12:13. Okay. How do you enter the body? How does one enter the body of Christ? ¿Cómo está cómo entra el cuerpo por Cristo? That's through the Holy Spirit. Es por el Espíritu Santo. That's the only way. It's got to be through the Holy Spirit. Eso es el único camino por el Espíritu Santo. ¿Cómo entra Cristo en nosotros? So, how many baptisms does Scripture talk about? Entonces, ¿de cuántos bautismos habla la Escritura? It says John baptizes with water, but Jesus is going to Habla baptize de que Juan bautizó with en the Holy agua, Spirit. pero dice que Jesucristo bautizaba en el Espíritu And the Santo. Holy Spirit does not come until after his ascension. Pero el Espíritu Santo no vino hasta después de su ascensión. So the Holy Spirit is at Pentecost. Entonces el Espíritu Santo llegó en el Pentecostés. Now, there was a change Ahora es un cambio between the time of the prophets and the time of the New Testament when John the Baptist came. Hubo un cambio del último profeta a Juan el Bautista. The change was that Jesus came into this world, born as a man. Que Born Jesucristo in the vino a este flesh. mundo y nació por un cuerpo, por la carne. No longer No mucho tiempo, no did mucho people tiempo. have access to God through the temple. Y después de no mucho tiempo la gente tenía acceso para entrar al templo. No longer were the prophets the ones who told about God's word. No mucho tiempo después los profetas hablaban sobre la palabra The de source of Cristo. God's word was from Christ. Y toda esa palabra que hablaban era sobre el Cristo. And when Christ left, he left another, Y the Holy Spirit. Cuando Cristo se fue, dejó otro al Espíritu Santo. No longer do you receive information about God through the temple. Y no mucho tiempo después encontramos información. No longer do sobre- you receive después it sobre el- from Jesus' words directly. He's not standing here. You don't receive it from Jesus' word. You don't receive information about God through Jesus' word. He's not standing here in front of us. We can't hear Jesus. Ya no recibimos información de Jesucristo, ahora recibimos por su palabra que dejó aquí. The only Porque access no we te a have nosotros. is through the Holy Spirit. Lo único que nosotros tenemos And es el when Espíritu Santo. we read His divine word, God's divine inspired word, that is how we understand who God is. Cuando leemos estas partes de la Biblia, solamente el que puede revelar a nosotros es el Espíritu Santo por medio de él. The Spirit confirms in your heart Porque el what the Espíritu Santo truth nos of God's confirma word is saying, la verdad de lo que Dios quiere decir de su palabra. so that you have understanding. Entonces tú puedes entenderla. You know, an atheist can sit here and read God's word and it won't make any sense to him. An atheist, someone who doesn't believe in God, he can read God's word and it won't make any sense. An An atheist, someone who doesn't believe in God. en los ateos. See, ateos. see. Ateos ellos pueden leer la Biblia pero no creen nada de lo que dice aquí. He will argue with you what it says. Y pueden sacar muchos argumentos de lo que Dios dice. And you might try to explain Y it tú to him. puedes tratar de explicarles, pero no van a... But unless the Holy Spirit convicts him and opens his eyes, he is not going to understand. Pero solamente por el Espíritu Santo puede ser de lo que ellos no quieren entender, puede ser que entiendan. Because God's word is spiritually discerned. Porque la palabra de Dios es algo espiritual que se tiene que discernir espiritualmente. Now, Ahora, some of you may algunos, think, well, wait. You can see all throughout Scripture where the hand of God was on people. The Spirit of God would move on people and do things. podemos decir, no, algunas personas han hecho cosas por la palabra de Dios. Well, that's absolutely true. It did. Sí, es una verdad, es cierto. You can see God put his hand on Saul, King Saul, the first king. Uno podemos ver que Dios puso el primer rey Samuel. No, Saúl. 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 And then you can see God
remove his Y hand from después, Saul. ustedes ven que Dios removió el espíritu de Saúl. The spirit didn't remain. It left. En ese tiempo el espíritu le recordaba, pero después se podía ir. When Jesus says, I will never leave you nor forsake you, what does he mean? Cuando Jesucristo dijo, no, siempre estaré con ustedes, nunca los dejaré a ustedes. He means the spirit that indwells you, the spirit of Christ, the Holy Spirit, when it enters you, it will not leave you. He will not leave you. He Quiere will decir not que forsake cuando you. uno recibe a Jesucristo y el Espíritu Santo entra en nosotros, Él no lo va a remover. And Paul said, who can separate us from the love of Y Christ? ustedes pueden ver en Pablo, dijo, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? And he says nothing. Nothing can separate Nada puede us. separarnos de Él. Because nothing can tear you apart from the Holy Spirit. Porque nada puede separar al Espíritu Santo. There's nothing strong enough or capable to Nada hay separate más you from God. elegible, más fuerte que eso para separarlo de nosotros. He holds you. Él te He detiene, seals you Él te sella so that you cannot be separated. para que no puedas separarte. I can still sin. Yo puedo a veces pecar, Yeah, but you're not going to enjoy it. pero no vas a tener un You're juicio. going to live a miserable life. Pero puedes tener una vida miserable. You're going to do a lot of suffering Pero puedes tener mucho sufrimiento needlessly. y muchas cosas. You're going to be prevented from seeing the glory of God. Pero tú tienes algo que proviene de la gloria de Dios. But if you repent, Pero si te arrepientes, He restores you. Él te restaura. Amén. He restores you. Él te restaura. You are never baptized again. You were baptized one time. Pero There's nunca one te vas a bautizar baptism. otra vez porque ya te bautizaste una vez. And as long as you walk with God, that'll hold true. When you separate yourself and you say, God, I'm going to go my own way, God's going to say, walk your way. Y Dios no es injusto con nosotros. Cuando uno dice, Dios, ¿sabes qué? Ya no voy a caminar contigo, me voy por este lado donde yo quiero. Y Dios nos dice, haga lo que tú quieras. And when you figure out you can't live apart from me, I'll Pero pull you cuando tú back. encuentres algo, tú vas a saber que no hay otra parte mejor que yo y vas a volver. I tell my students, Yo you digo a know, mis estudiantes, you're going to do God's will. tú puedes hacer tus decisiones You're going to do it the hard way, or you're going to do it the easy way. o puedes tomar un But you're going to camino walk with duro y un God camino according to fácil. His will. You're going to accomplish the things that God wants you to accomplish. Pero por el... ¿qué iba a opinar aquí? You will accomplish the thing that God tells you Pero to accomplish. Dios te va a decir lo que tú tienes que completar en el camino de You Dios. may not be able to recognize the glory of it. Pero tal vez no estés tú dispuesto a glorificar a Dios. That's our worst fear as a believer, is not being able to recognize God's hand on us. Es lo que la palabra hace en los que creen, reconocer que Jesucristo es el que recibe la gloria. Then people call that today, they call it depression. Mucha gente Sadness. hoy le habla Unhappy. depresión, infelicidad, enfermedades. Yeah, you can take pills to try to fix Y it. mucha gente puede tomar píldoras para You sentirse can mejor. get shots to try to fix Gente it. se puede meter droga para sentirte You mejor. can tell all your problems to a friend, Pero try to puedes fix decir a it. otra gente todos tus problemas. But until you Pero- repent, it ain't going to be fixed. Pero para arrepentirte nadie te va a ayudar, no hay nada que lo arregle. What you've done is you've grieved the Holy Spirit, and He will not allow you to hear God's Pero word solamente el until Espíritu you de Dios repent. es el que te va a oír a través oyendo la palabra de Dios. You know what that's Te va a ayudar. called? Grace. ¿Sabes lo que se le dice eso? Gracia. Because ¿Por qué? you don't deserve Porque tú no deseas that grace. esa gracia. What you deserve is to be separated, Lo que tú deseas cast es out estar separado forever. para siempre. But He doesn't do that. Pero Él no hace eso. Nothing can take you from Him. Pero nada nos podrá separar de Él. The suffering is just the means of Him drawing you back. La ofrenda que se hizo fue para traerte otra vez para atrás. Do we see that in the life of Saul? Tú puedes ver en la vida de Saúl, Saul, King Saul. el rey Saúl. No. No, you don't see that. Tú no puedes ver, tú no puedes What has ver happened eso. here at Pentecost is different. Lo que pasó aquí en el than the Pentecostés fue Spirit of God diferente in the a lo que past. pasó en el pasado. God hasn't changed, Dios no cambió, but He's unfolding a plan. pero él hizo otro plan Just as Christ came in God's time. y fue lo que tuviera que venir a Cristo en el tiempo de Dios. So the Holy Spirit came in
God's time. Pero solamente el Espíritu de Dios iba a venir del And it tiempo will de Dios. stay in us and with us for all eternity. And in God's time, Y the estar- Son will come Y again. estar con nosotros siempre, con nosotros toda la eternidad, hasta el tiempo de Dios. And when He comes again, Pero cuando Él venga otra vez, He takes the church Él llevará a la iglesia and starts everything over. y todo se acabará. He wipes it all out. Y limpiará todo. Fire. Con Destruction. fuego, con destrucción. That's what Es happens. lo que pasará. Let's look at a few more verses. Vamos a ver unos cuantos versos ya. Okay. Be careful not to confuse. I'm just talking. Oh, bueno. Be careful not to confuse Cuidado que no te confundas. being filled with the Spirit Que el ayuno del Espíritu Santo and being baptized with the Spirit. y el bautismo por el Espíritu Santo. The baptism of the Spirit El bautismo por el Espíritu is receiving Christ as your Savior. es recibir a Cristo como Okay. Salvador. And you say, wait a second. The apostles didn't receive Christ. They believed in Jesus Christ, but they didn't receive the Spirit until afterwards. Bueno, espera un minuto. A ver, los apóstoles ya han recibido a Jesucristo, pero el Espíritu lo recibieron después en el Pentecostés. Well, what about Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Did he receive Jesus as his Savior? ¿Él recibió a Cristo o fue salvo? No, he accepted God by faith. Él no, es lo que aceptó a Dios por fe. You accept Christ by faith. Tú aceptas a Cristo por fe. But here in Acts 2, at Pentecost, the change. Pero aquí en, The Spirit comes. en Hechos 2, a un cambio, habla del Pentecostés. You're baptized in the Spirit of Christ. You're baptized Dice que tú by te the Holy bautizas en Spirit. Cristo y te bautizas en el Espíritu Santo. It's different. Es una diferencia. New covenant. Es un nuevo convenio. But in Romans chapter 6, it says this. Pero en Romanos capítulo 6 dice así. Verse 4. Yeah. El capítulo 4 dice, Go ahead. Therefore, porque somos Sepultados porque somos juntamente. sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. you're baptized into death, Tú te bautizas en muerte, but raised in life. pero a una nueva vida. Raised para in the resurrección. newness of life. Y resucitas para una nueva vida. Now, those that were baptized before the coming of the Spirit, what? Pero los bautismos que se hacían antes del Espíritu Santo, Does that mean they don't have the Holy Spirit? ¿les dice que no tenían el Espíritu Santo? Not at all. What is baptism? ¿Por qué se bautizaban? Here is talking about the symbolism of being baptized and raised again. Se bautizaban por un símbolo. It's por a muerte y testimony. resurrección. It's Es a un testimony of what es un Jesus testimonio did. de lo que Cristo hace. He died, he was buried, he was raised Él again. muere y él está enterrado y resucita otra vez. Just as he died and was buried, we are baptized into his death. Y cuando nosotros creemos, nosotros bautizamos en su We muerte. must die to ourselves. Nosotros morimos para nosotros mismos. We are raised in newness of life. Pero estamos para una nueva We are vida. raised in the Spirit of Pero God. estamos por el Espíritu Santo. And so we are a new creature, a new Eso creation. le dice que somos nueva creación, nueva criatura. What's in the past? En We el are no pasado- longer the person that we were before. We're a new creature. En el pasado no se hablaba de esto, sino que hoy The somos old una is nueva gone, the criatura. new has come. Todo lo viejo pasó, ahora esto viene. And that newness is the Holy Spirit. En lo nuevo es el Espíritu Santo. The newness is the life that we now live. Lo nuevo es que ahora tenemos una vida nueva en 1 Corinthians chapter 13, 1 Corintios capítulo 13, verse 14. Versículo 14. Go ahead. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. How many spirits are there? ¿Cuántos espíritus hay? One Spirit, Uno. one Lord, Un one Señor, Christ, un Cristo, one God. un Dios. There's only one. Es solamente uno. Galatians chapter 3, verse 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, verso 27. For as many, go ahead, read, porque todos los Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice.
Okay. Some teach Algunos maestros that there are two baptisms. dicen que hay dos bautismos. That you're baptized in Christ and then baptized in the Spirit. Dice que hay bautismo en Cristo y bautismo en Espíritu Santo. But there is only one baptism. Pero dice que solamente hay un solo And the bautismo. purpose of the baptism with the Spirit is not to divide. It's not to make a second tier of Christian, a second level of Christian. That's not what happens. El segundo bautismo no quiere decir que nos llevará a un nivel más alto. The Eso no quiere Spirit of decir. God El unifies. Espíritu Santo nos une It makes you one with y Christ. nos hace uno en Makes you Cristo. one with the Father. Nos hace uno en Makes you Dios. one in spirit with all brothers and sisters in El Christ. Espíritu Santo, por eso que It's tenemos not a Cristo en second Jesús. level. No es que nos haga más mejor que There is otro, only one level. solamente un You're nivel. either a believer or you're not a believer. Creyente o no creyente, o vas a ser creyente, solamente un And nivel. there's only two who know whether you're a believer or not a believer. Solamente hay dos, el que cree y el que no cree. That know absolutely sure whether you're a believer or not a believer. Solamente es lo que seguramente es para los que dicen que creo o no creo. One, you know whether you're a believer or not a believer. Pero tú sabes si tú crees o no crees. But more importantly, God knows whether you're a believer or not a Pero believer. lo más importante es que Dios sí sabe, sí te conoce, si tú crees. He o no knows crees. who He has a relationship Él with. sabe si nosotros tenemos relación con Él. You o know no. who you have a Tú relationship sabes si with. tienes relación con Él o no. Nobody else can know with absolute certainty. No, nadie puede saber de lo que tú puedes saber más. I think He's a believer. Yo pienso que Él sea un creyente, Pretty sure. por lo que veo, He has lots of fruit to show. pero a lo mejor por la vida que está dando. I don't know. Pero yo no sé. Who knows for sure? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de nosotros? God knows. Dios sabe. I'm going to partner with Him because I think there's a lot of evidence He's a believer. Yo tengo una certidumbre porque Él da unas evidencias de que Él cree. I believe He's a believer. Yo creo que Él cree. But only God knows, and He Pero knows whether He's solamente actually a Dios believer. sabe, sinceramente, si Él cree o no cree That's adentro why de you Él. can be a member of a church, Es lo que por eso pasa. Tú puedes ser un miembro de la iglesia and the pastor seemed like the nicest guy, y el pastor puede decir, este es un miembro muy, and muy he bueno. might say all the right things, Y él puede decir que él es que hace las mejores and cosas. his sermons might really tickle your ears, and you feel good every time you listen to him. O hablando de un pastor, él puede hablar algo que tú sepas que tus oídos sean muy And then you hermosos. find out he runs off with the church secretary. Y puede... yo no sé- And then he runs off with the church secretary. pero ese habla sobre un pastor que pasó, que era un pastor muy bueno, pero después se fue con la secretaria de la iglesia. And you say, what? I thought he was a Y believer. después uno dice, yo pensaba que ese era un creyente. Maybe he's a believer and in sin. Tal vez fue un creyente, pero pecó. Maybe he was never a believer. Pero tal vez nunca creyó. We don't know. Nosotros no sabemos. Only God knows. Solamente Dios sabe. Inasmuch as someone produces fruit in their life, No importa lo mucho que produzamos en la vida. as long as you can see the hand of God working through them, No importa de lo que Dios haga en aquella vida. we associate with each other. Pero tenemos que ser más asociarnos unos con otros. Now, if my brother comes in every weekend Mi- drunk as a skunk, drunk as a skunk, you know skunk? Drunk. You come in every uno drunk. de mis amigos ha venido aquí y borracho y todo. And he tells me how much he loves Jesus. Y él me puede decir cuánto ama a Dios. And he tells me about the women he was with last night. Y me puede decir cuántas mujeres And tuvo how la much noche money he pasada. won at cards. Y me puede decir cuánto dinero ganó en los carros. I'm probably thinking there's not a lot of fruit. Pero yo puedo decir, este hermano tal vez no tenga muchos frutos. You can tell a little, but you don't know for sure. Pero tú puedes hablar un poquito, pero en realidad tú no sabes lo que Dios sabe con la seguridad. Amén. There is a difference between baptism in the Spirit, which I don't think you will find anywhere in Esa es Scripture. la diferencia que hay del bautismo en espíritu. Yo no creo que venga en otra escritura. The baptism is from Christ, El bautismo es en Cristo. but being filled with the Spirit is many places in Scripture. Pero para la llenura del Espíritu Santo es muchas escrituras aquí en la Biblia. You see it in Acts chapter 4, Tú puedes saber en in Hechos, verse 8 and verse 31. en el 4, You see it in Acts chapter 6. en el Hechos capítulo 6, You see it in Acts chapter 9. Hechos capítulo 9, You see it in Acts chapter 19 or 13. Hechos capítulo 13. You see many times where it talks about believers who already have the indwelling of the Holy Spirit being filled with the Holy Spirit. Te habla sobre alguien que creyó en Jesucristo y fue lleno con el Espíritu Santo.
Some of you might have experienced this. Algunos de ustedes han tenido experiencia de eso. I'm a believer. Yo soy un creyente. Sometimes I might not look like a believer. A veces no me veo como un creyente. Sometimes a stranger might not realize I'm a believer. Maybe I'm yelling at him about being overcharged on a bill or something. Algunas personas no se enojan conmigo porque soy un creyente. Maybe I don't look like a believer Por sometimes. alguna cosa, pero a veces no me veo como un creyente. And I'm grieving the Spirit of God. Pero yo tengo. And so that person might look at me, he doesn't look like he's got any fruit. Gente puede decirme a mí, este no se ve como si fuera un I cristiano. might be grieving the Spirit, but that doesn't mean I'm not a believer. It doesn't mean I'm not a believer. Puede hablarse que yo no soy un It creyente. means I'm in sin. Y puede hablarse que yo soy un pecador. We're all prone to sin. Un pecador haciéndolo. And I've ruined my ability to share the gospel with this person. Pero cuando empiezo a hablar el evangelio a esa persona He'll say, "You're a believer? You act like that and you're a believer?" y me empiezan a preguntar, ¿vos tú eres un creyente? ¿Tú crees en Cristo? So the Holy Spirit hasn't left me, but I've grieved him, and he's not going to allow me to see what God's doing. Pero el Espíritu Santo está dentro de mí, pero no, Él es el que me dice qué es lo que tengo que hacer. But he's still there. He's still active. He's still working. He's still accomplishing His will. Está trabajando, haciendo su trabajo en mí. And so while there's no command, I don't know any place in Scripture where there's a command to pray to be baptized in the Spirit. I don't know of any place in Scripture. It's not there. No hay aquí una oración donde en la Biblia donde diga que tienes que orar a alguien para que reciba el Espíritu Santo. We're not commanded to be baptized in the Spirit. We're commanded to be filled with the Spirit. Nosotros oramos, hay que orar para que sientas el Espíritu de Dios. Because when we receive Christ, Porque cuando recibes el we Espíritu, are baptized in the cuando recibes a Cristo, Spirit. ya recibiste el Espíritu de That Dios. is something that Jesus does. Que es algo que Cristo He hizo ya. baptizes Él us te in the bautizó Spirit. con el Espíritu Santo. But being filled with the Spirit Pero la llenura, is something that we have a little control over. pero es algo que nosotros que tenemos que controlar. And that if we walk with Him, Es algo que si He will caminamos allow con us to Dios, see His great and mighty hand. es donde vamos a ir viendo la But gracia if we de Dios, don't su walk mano. with Him, Pero si no caminamos con We Él, won't recognize His nunca hand. vamos a reconocer su mano. And that Así brings es, suffering. amén. Yes. Es una That brings ofrenda. sadness. Es un You lose your sentido. purpose in life. Tú puedes perder You tu don't propósito de tu see vida. what life is about anymore. Tú no puedes, ya no puedes ver la Makes you vida. miserable. Te hace un miserable. You're not meeting the purpose for what you're designed. No hay un propósito para lo que tú deseas. The Bible does say not just to be filled, but continuously filled in Ephesians 5. En Efesios 5 dice, no es que así te lleno, sino síganse llenando. That's ongoing, over and over and Quiere decir que over, tenemos que caminar, ir, seeking otra God vez, to otra use vez. you. Use me, God. viendo- Use me, ir God. viendo que- Use me, que Dios God. nos use, Remember when úsame. Stephen was being martyred? We're going to read about it in a little ¿Acuerdan while. cuando Esteban fue muerto? It says that he was a devout man of God. Él es el hombre de Dios, He's already a believer. pero él ya era un He creyente. already has the Spirit of Pero God. él ya tenía el Espíritu But de when they were Dios. stoning him, he was filled with the Spirit of Pero God. cuando lo apedrearon, And he hubo was algo que proclaiming God as he's dying. fue algo que lo hizo y que proclamara más el Evangelio, que lo llenó. That's where we need to be. Esto es lo que necesitamos. Asking God that we be filled with His Spirit. Preguntarle a Dios que nos llene su Espíritu. So that whoever we encounter, whatever the circumstances we're in, Cualquier we're proclaiming who God is. Todo lo que tengamos, necesitamos decirle que nos llene, que Él esté con nosotros. Now, I'm not going to talk about the tongues, the languages today. No voy a hablar sobre el When we- hablar lenguas. When we get to 1 Corinthians 14, we'll talk about it. Cuando entremos a Corintios voy a tocar ese tema sobre There's some other places in Scripture that might draw us back to that. muchas otras descripciones que podemos hablar sobre el bautismo. I'm not arguing whether it does or does not exist. Yo no voy a argumentar sobre eso o que no existe. Personally, I believe it does. Y personalmente yo creo en eso, So I can't prove it. pero yo no puedo probarlo. I've never had that. Yo nunca he tenido eso. I do know in Corinthians it gives specific instructions on how to use that. Yo he visto las instrucciones perfectamente cómo
debemos usar eso. But what I will tell you is this passage in Acts chapter 2 Pero lo que yo les voy a decir en estos pasajes en capítulo 2, is not about speaking in Hechos, tongues. que estos no hablaban en lenguas. It's about hearing God's word. Estos escuchaban de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. And the bottom line of God's word is it always reflects who He is. Sobre todo la palabra, el mensaje quiere decir apuntar quién es Él. If you want to know whether you're walking closely with God or not walking closely with Es lo God, que te dice si en verdad estás caminando cerca con Dios o no estás caminando cerca rather con than Dios. an emotional Nos feeling about it, revela lo que estamos adentro, las emociones. can you recognize God's hand around you? Tú puedes reconocer la mano de Dios alrededor tuyo. Can you see what God is doing around you? Tú puedes saber lo que Dios ha hecho alrededor de tu vida. Because if you can't, there's a problem. Pero si tú no puedes verlo, eso es un problema. That's His greatest blessing to us, Ese es apart from being saved, Es gracia, es una bendición de is Dios. being able to recognize what He's Es para que doing. nosotros reconozcamos qué es lo que está haciendo Él. I didn't say understand what He's doing. Yo no digo que tú lo entiendas lo que Él I said hace, being able to recognize what pero He's que doing. tú lo reconozcas que lo está haciendo. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Lord, for this day. Gracias Dios por este día. Thank you for the blessing of your Gracias por word. la bendición de tu palabra. Lord, see, even this day, there are so many people that do not have your word. Por este día que muchas personas no tienen tu palabra. There are so many people who have never heard your name. Por mucha gente que nunca ha escuchado tu evangelio. They have no hope, Que no ellos tienen una esperanza. no means of salvation, Que Lord, no han hablado sobre salvación. No apart han from the oído, hearing of your word. aparte de tu palabra. It's necessary that they receive Es you as necesario Savior. recibirte, ser salvos. Apart from you, there Aparte is de no ti, hope. no hay esperanza. So, Lord, our prayer is Padre, yo oro that you would fill us para que tú nos escoges y nos in llenes. such a way that we wouldn't neglect proclaiming who you Y are. para que nosotros podamos salir y por compartir y proclamar tu evangelio. ¿Quién That eres tú? proclaiming you will be the principal purpose of our life. Proclamar que tú eres el principal propósito de nuestra vida. That whoever you put in our path, we would be a light, a shining example of who you are. Cualquier cosa que pase y que tú estés alumbrando nuestra vida. And that your glory would shine forth through Que us. tu gloria nos alumbre a nosotros. And that people would not respond to how we act, but how you are, Lord, who Y que you la are. gente, aunque la gente no responda de lo que tú has hecho, lo que tú eres. That they would see your great mighty hand and confess who you Pero are. un día ellos verán la gloria tuya y sabrán y And walk with you. confesarán y caminarán contigo. Thank you, Lord, for this day. Gracias por este día. In Jesus' precious En el name. nombre de Jesucristo. Amén.